Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Rodríguez, sean todos bienvenidos a su canal en educación financiera. En este video encontrarán unos cálculos que pueden ser un poco complejos, sin embargo el documento adjunto explicará en detalle cada uno de los cálculos. Lo que es relevante aquí es entender la intuición que hay detrás de esto. Antes de explicar el tema de opciones en sí, es importante entender el modelo de Black-Scholes y Merton, que parte de una ecuación que trata de explicar el comportamiento del activo riesgoso o del activo que nosotros queremos cubrir. Aquí existen unos supuestos que pueden ser importantes a la hora de mantener una diferencia entre la solución teórica y la solución práctica, ya que lo que ocurre en la teoría no suele ocurrir en la práctica. La primera condición es que los inversionistas pueden comprar y vender en cualquier cantidad, es decir, el modelo permite que un inversionista mantenga posiciones cortas o largas a través del tiempo. La segunda condición, que es bastante diferente a la que se encuentra en la práctica, es que en el modelo teórico no existen costos de transacción. En la vida real, cuando usted quiere hacer un movimiento o cambiar una posición corta o larga, tiene que compensar o asumir un costo por la transacción de cambiar la posición. El tercero y muy importante es que el modelo no permite oportunidades de arbitraje, es decir, ningún agente puede buscar un beneficio sin asumir un riesgo. Finalmente, el cuarto supuesto es que la tasa libre de riesgo es constante a través del tiempo, lo que no es verdad en la práctica. Un contrato de opción no es otra cosa sino un instrumento que funciona como un seguro para los inversionistas que desean mantener ya sea una posición corta o larga sobre un activo riesgoso que les interesa. Existen opciones de compra para aquellos inversionistas que desean mantener una posición larga sobre el activo, pero a su vez también existen opciones de venta para aquellos inversionistas que desean mantener una posición corta sobre el mismo activo. Cabe señalar que los contratos de opciones son contratos a futuro, lo que indica que estos contratos están basados en escenarios inciertos. La manera de operar de una opción no es otra cosa sino tratar de cubrir hacia futuro la posición que mantiene un inversionista sobre el activo, ya que un movimiento adverso sobre la posición del inversionista puede conllevar a pérdidas. El nombre de opción, como su nombre lo indica, no es una obligación, de manera que aquel inversionista que desea entrar en un contrato de opción puede ejercer o no ejercer el mismo contrato, dependiendo de si el escenario en el que él está a futuro es favorable o no para la posición que él mantiene. Como punto aclaratorio, si usted es un inversionista que mantiene una posición larga, es decir, quiere comprar ese activo riesgoso a futuro, a usted no le favorece que el precio de ese activo suba, porque estaría comprándolo más caro de lo que podría comprarlo hoy. Por el contrario, si usted es un inversionista que mantiene una posición corta, es decir, quiere vender este activo, no le favorece que el precio del mismo caiga, de manera que a futuro vaya a vender este activo riesgoso por un menor valor del que podría venderlo hoy. Bajo estas condiciones, un inversionista que desea realizar un contrato a futuro, si quiere cubrirse contra un movimiento adverso en su posición, ingresaría en un contrato de opción. Sin embargo, como es un derecho de ejercer o no ejercer, es decir, no es una obligación, este inversionista estaría cubriéndose contra un movimiento adverso. Es decir, estaría asegurando en cierta manera un movimiento adverso sobre la posición que él quiere mantener en el activo. Y para ello debe pagar una prima
por cubrirse contra este movimiento adverso. Lo que trata la teoría económica y la teoría financiera es pretender encontrar cuál es el precio justo de este contrato para aquellos inversionistas que desean mantener o entrar en un contrato de opción. Para encontrar este cálculo, vamos a entrar en un escenario de opciones Play Vanilla, es decir, opciones europeas de compra y venta que suelen ser denotadas como call y put respectivamente. En la pantalla ustedes pueden estar observando el precio de estos contratos bajo el modelo de Black-Scholes, es decir, existen unos parámetros que permiten encontrar el precio de este instrumento. En el documento adjunto podrán encontrar paso a paso el detalle de cómo llegar a estos precios. En este video no es mi intención pretender explicar una matemática que el documento en sí puede explicar de una manera más eficiente. En las opciones suele ser muy popular las medidas de sensibilidad que suelen denotarse como las griegas. Dentro de estas medidas de sensibilidad existen dos subdivisiones. La primera son las medidas de sensibilidad respecto a las variables del modelo de Black-Scholes y la segunda son las medidas de sensibilidad respecto a los parámetros del modelo de Black-Scholes. Dentro del primer escenario, la letra griega más famosa y conocida es la que se denota como delta, que no es otra cosa sino la sensibilidad que tiene la prima de esta opción o el valor de este contrato cuando existen cambios en el valor del activo riesgoso en el que el inversionista mantiene su posición. Es decir, si yo mantengo este contrato hasta el futuro donde deseo realizar la transacción, este contrato no mantiene un valor fijo. Él tiene que ir cambiando en el tiempo sucesivamente, acomodándose a el valor del activo riesgoso. Dentro de las opciones europeas, delta suele denotarse como una probabilidad, ya sea para call o ya sea para put. Y lo que hace es medir qué tan sensible es el precio de la opción cuando el activo riesgoso cambia en su valor a través del tiempo. De manera que si delta es muy cercano a 0, la opción es poco sensible ante valores en el activo riesgoso. Por el contrario, si delta es muy cercano a 1, la opción es altamente sensible ante cambios en el valor del activo. Dentro del mundo de las opciones existen tres estados que describen el comportamiento del inversionista respecto a la opción en el vencimiento. El primero suele ser conocido como out of the money, que indica que el inversionista no desea ejercer el contrato. El segundo es at the money, que indica que el inversionista es indiferente entre ejercerlo y no ejercerlo, pero en este punto hay que señalar que el inversionista pierde el valor de la prima que pagó inicialmente por este contrato. En el tercero es el famosísimo in the money, que indica que el inversionista sí va a ejercer el contrato, ya que va a obtener un beneficio positivo. El primer gráfico que ustedes observan explica en detalle el comportamiento de las opciones dependiendo del estado en el que se encuentre. Como ustedes pueden ver, es mucho más sensible una opción que se encuentra in the money, es decir, el inversionista rápidamente va a ajustar el precio de su contrato de opción dado que puedan existir cambios en el precio del activo, ya que a futuro la incertidumbre es mayor. La segunda letra griega dentro del escenario de medidas de sensibilidad respecto a variables es gamma, que indica el cambio de delta dado que ocurre un cambio en el activo nuevamente. Esto lo que indica es qué tan rápido se ajusta este delta ante un cambio en el activo. Para señalar la diferencia entre estas dos griegas, podríamos tratar de entender la letra griega delta
como la intensidad del cambio en la prima y gamma como la velocidad en la intensidad del cambio de la prima. Finalmente, la tercera letra griega en medidas de sensibilidad respecto a variables es θ, que indica cómo cambia el valor del contrato en la medida que el tiempo va cambiando, es decir, nos vamos acercando al vencimiento donde se va a ejercer este contrato. En el segundo escenario de medidas de sensibilidad respecto a parámetros existe la primera letra griega, que suele ser bastante importante y se denota como vega, que marca cómo cambia el precio del contrato en la medida que la volatilidad sobre el valor del activo cambia sucesivamente. Esto indica que entre más volátil sea un activo, más incertidumbre hay sobre él, lo que reflejará una mayor prima o un aumento en el valor de la prima del contrato. La segunda letra griega en medidas de sensibilidad respecto a parámetros es la que se denota como ρ y es el cambio en el valor de la prima cuando existen cambios en la tasa de interés. ¿Y para qué sirven estas medidas de sensibilidad? Sencillamente, con estas medidas de sensibilidad se crean estrategias de inversión para determinar beneficios positivos a futuro. ¿Y qué tipo de estrategias puedo generar con estas medidas de sensibilidad? En el documento podrán encontrar en detalle todas las posibles estrategias que se pueden hacer a partir de las medidas de sensibilidad. Mis estimados, este sería el resumen del documento adjunto que podrán encontrar en la descripción de este video. Por favor, remítanse al documento, léanlo, entiéndanlo y si tienen alguna pregunta o comentario, por favor háganoslo saber que trataremos de contestarlo en la mayor brevedad posible. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.